Tras la conquista normanda, mientras el horizonte de Londres, envuelto en niebla, atestiguaba una nueva era de la historia inglesa, Guillermo el Conquistador tomó una decisión que cambiaría para siempre el paisaje del poder británico. En el año 1078, ordenó la construcción de lo que se convertiría en una de las fortalezas más formidables de la historia, la Torre de Londres. Erigiéndose con orgullo en la orilla norte del río Támesis, esta maravilla arquitectónica fue estratégicamente posicionada para defender la ciudad y servir como un recordatorio imponente de la autoridad normanda sobre la recién conquistada población anglosajona. La crónica anglosajona registró la reacción de la población local. En este año, 1078, el rey construyó la Gran Torre en Londres y muchas comarcas que debían obras de servicio fueron gravemente oprimidas durante la construcción del castillo. La Torre Blanca, el torreón central de la fortaleza, se alzó del suelo como un testamento del ingenio normando. Sus muros, que alcanzaban alturas de 90 pies y medían hasta 15 pies de grosor en la base, fueron construidos con piedra caliza de Kent y reforzados con piedra de Caen, importada de la natal Normandía de Guillermo. El distintivo estilo arquitectónico normando, con sus arcos redondeados y robustos pilares cilíndricos, creó una silueta imponente que dominaba el horizonte medieval de Londres. Las dimensiones de la torre eran impresionantes para su época. 118 pies por 105 pies en la base, lo que la convertía en el edificio más grande de su tipo en la Europa cristiana. Gundulf, obispo de Rochester, conocido como el obispo constructor, supervisó la construcción e incorporó características innovadoras como el edificio frontal, una entrada defendida alcanzada por escaleras de madera que podían ser destruidas en caso de asedio. La capilla de San Juan, dentro de la Torre Blanca, sigue siendo uno de los mejores ejemplos de arquitectura eclesiástica normanda en Inglaterra. La estructura original sufrió importantes ampliaciones bajo los monarcas subsiguientes, cada uno añadiendo sus propios toques arquitectónicos y mejoras defensivas. Ricardo Corazón de León, durante sus breves estancias entre las cruzadas, inició la construcción del foso en el año 1190. Su hermano, el rey Juan, fortaleció aún más las defensas de la fortaleza. Sin embargo, fue Enrique III quien verdaderamente transformó la torre durante su reinado. Ordenó la adición de las torres Wakefield y Lanthorn, creando alojamientos reales cómodos decorados con pinturas elaboradas y tapices coloridos. Según registros reales de 1236, Enrique III ordenó que las paredes de la cámara de la reina fueran pintadas con rosas y decoradas con ramas de invierno y verano. La Casa Real de Fieras, establecida en 1235, albergó animales exóticos, incluido un oso polar regalado por el rey de Noruega en 1252. El oso era llevado regularmente al Támesis con una larga cadena para pescar su comida, para asombro de los londinenses. El papel de la torre como residencia real alcanzó su apogeo durante el período medieval, acogiendo a monarcas antes de sus coronaciones y sirviendo como un refugio seguro durante épocas de disturbios civiles. Eduardo I, conocido como Longshanks, realizó importantes adiciones a los apartamentos reales y estableció la Casa de las Joyas, donde las joyas de la corona han sido guardadas desde el año 1303. Esta colección, de valor incalculable, incluía el famoso diamante Cullinan, que pesaba 3.106 quilates en su forma sin tallar, siendo el diamante de calidad gema más grande jamás descubierto. La corona imperial de Estado contiene 2.868 diamantes, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. En el año 1671, el coronel Thomas Blood casi logró robar las joyas de la corona disfrazado de clérigo. Al ser capturado, declaró famosamente a Carlos II: «Hubiera añadido la corona de Inglaterra a mis logros». Sorprendentemente, el rey lo perdonó y le concedió tierras en Irlanda por un valor de 500 libras anuales. La fortaleza también sirvió como real casa de moneda desde finales del siglo XIII hasta el año 1810. Los registros del maestro de la casa, William Turnemire, de 1279, indican que más de 4 millones de peniques de plata fueron acuñados en la torre en un solo año, demostrando su papel crucial en la economía de la Inglaterra medieval.
Las armerías reales, establecidas durante el reinado de Isabel I, albergaban suficientes armas y armaduras para equipar a 15.000 hombres en el año 1605. El maestro artesano Jacob Halder, que trabajó en la torre desde 1576 hasta 1608, creó algunas de las armaduras de desfile más espectaculares jamás fabricadas, incluida la famosa armadura plateada y grabada hecha para Sir James Scudamore, cuyo costo equivaldría hoy a un automóvil de lujo moderno. A medida que crecieron las tensiones políticas a lo largo de la historia inglesa, el carácter de la torre fue cambiando gradualmente de residencia real a prisión estatal. El primer prisionero registrado, Ranulph Flambard, obispo de Durham, hizo una dramática fuga en el año 1101, descendiendo por una cuerda que le fue introducida en un barril de vino durante un banquete que había organizado para sus guardias. Esta fuga provocó importantes mejoras en las medidas de seguridad de la torre, incluida la instalación de barras de hierro en las ventanas y puestos de guardia adicionales. El poeta Carlos, duque de Orleans, capturado en Agincourt en 1415, pasó 25 años encarcelado en la torre, durante los cuales escribió algunos de los mejores poemas franceses medievales. Su famoso verso escrito desde la torre dice: «Ve mi canción, creada en mi torre de dolor, encuentra a mi dama, dile que sigo vivo». Las guerras de las rosas marcaron un punto de inflexión en la historia de la torre, que se asoció cada vez más con el encarcelamiento y la ejecución. La Torre de la Sal, construida en la década de 1230, ganó notoriedad por albergar a prisioneros acusados de brujería, mientras que la Torre Beauchamp se hizo conocida por su notable colección de grafitis de prisioneros. Un ejemplo particularmente conmovedor es la palabra Jane grabada en la pared, que se cree fue obra del esposo de Lady Jane Grey, Lord Guilford Dudley, antes de sus ejecuciones, en el año 1554. Las paredes cuentan innumerables historias. Felipe Howard, 13º conde de Arundel, talló: «Quanto plus afflictiones pro Christo in hoc saeculo, tanto plus gloriae cum Christo in futuro». Cuanto más sufrimiento soportemos por Cristo en este mundo, más gloria obtendremos con Cristo en el próximo. Antes de su muerte, en 1595. Durante la revuelta campesina de 1381, la torre demostró su valor como santuario real cuando el joven rey Ricardo II se refugió allí mientras los rebeldes saqueaban Londres. La importancia de la fortaleza como bastión militar alcanzó nuevas alturas durante la Guerra Civil Inglesa, cuando las fuerzas parlamentarias tomaron el control de ella en 1642. El teniente general de la artillería, Sir William Balfour, informó de un inventario de 15.000 armas pequeñas, 200 barricas de pólvora y numerosas piezas de artillería almacenadas en sus muros. El condestable de la torre, Sir John Byron, rindió la fortaleza sin resistencia, lo que llevó al poeta realista Sir John Denham a escribir: «Ese lugar sagrado donde cayó el favor de la fortuna, sagrado ya no, sino casa del olor a traición». La importancia militar de la torre continuó hasta bien entrado el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió daños por los bombardeos alemanes, particularmente durante el Blitz de 1941. El 5 de septiembre de 1940, una bomba de alto poder explosivo dañó las almenas del norte y la cámara fortificada de las joyas de la corona. A pesar de esto, la torre mantuvo su papel como símbolo de la resistencia británica. El último prisionero retenido en la torre fue Rudolf Hess, el diputado de Hitler, quien fue brevemente encarcelado allí en 1941 antes de ser trasladado a custodia militar. La torre también fue el lugar de ejecución de 12 espías alemanes durante la Primera Guerra Mundial, siendo estas las últimas ejecuciones realizadas en sus muros. Joseph Jacobs, la última persona ejecutada en la torre, el 15 de agosto de 1941, enfrentó un pelotón de fusilamiento en el pequeño campo de Tiro. Quizás lo más intrigante sea que a lo largo de su historia, la torre ha mantenido registros detallados de sus prisioneros y sus condiciones. Las facturas de la torre del siglo XVI revelan que los prisioneros de alto rango a menudo disfrutaban de considerables comodidades, incluyendo sirvientes y comidas refinadas. Isabel I,
mientras estuvo encarcelada aquí como princesa en 1554, tenía permitido caminar en el jardín de la prisión, aunque siempre bajo estrecha supervisión. Sir Walter Raleigh, encarcelado durante 13 años, estableció un laboratorio en sus habitaciones donde realizó experimentos alquímicos y creó su famoso Gran Cordial, un medicamento. El anticuario John Stowe registró que el hijo pequeño de Raleigh nació en la Torre y fue apodado Carew, que significa torre en galés. El infame explorador escribió en su celda: ¿Quién no sabe que la conciencia nace del amor? Entonces, si tuviera que nombrar la causa general, diría que el amor es la causa de la conciencia. Los cuervos de la torre añaden otro nivel de misticismo a su rica historia. Según una leyenda que se remonta al reinado de Carlos II, si los cuervos alguna vez abandonan la torre, el reino caerá. El rey ordenó que siempre se mantuvieran 6 cuervos en la torre, después de que su astrónomo real, John Flamsteed, se quejara de que las aves interferían con sus observaciones. Hoy en día se mantienen 7 cuervos, los 6 requeridos más 1 de reserva, bajo el cuidado del maestro de los cuervos, con sus alas parcialmente recortadas para evitar su partida. Cada cuervo tiene un nombre y una personalidad. Quizás el más famoso fue Jim Crow, que sirvió en la torre durante 44 años y era capaz de hacer reverencias y cortesías a los visitantes. El arte oscuro de la muerte, el escalofriante papel de los verdugos en la torre. En las sombras del Londres medieval, donde los muros de la torre susurraban historias de poder y castigo, un grupo selecto de hombres practicaba lo que quizás fue la profesión más macabra de la historia. Estos eran los verdugos de la Torre de Londres, cuyos nombres quedarían para siempre ligados a los últimos momentos de algunas de las figuras más notables de Inglaterra. Entre ellos, Ricardo Brandon se destaca como uno de los más infames, conocido como el verdugo del rey durante la mitad del siglo XVII. Brandon, quien heredó la posición de su padre, Gregorio Brandon, ganó oscura fama como el hombre enmascarado que ejecutó al rey Carlos I en el año 1649. Posteriormente, afirmó que el acto lo atormentó hasta su muerte en el año 1649, confesando en su lecho de muerte que el fantasma del rey atormenta mis sueños. La ejecución de Carlos I fue particularmente notable, ya que Brandon recibió un pago sin precedentes de 30 libras, equivalentes a alrededor de 4.000 libras en la actualidad, y la capa del rey como perquisite tradicional del verdugo. El poeta Andrés Marvell escribió más tarde sobre este momento: nada común ni bajohizo en esa escena memorable. La posición de verdugo, aunque lucrativa, conllevaba un fuerte estigma social. Los registros de 1538 muestran que los verdugos recibían 23 libras al año, equivalentes a aproximadamente 15.000 libras hoy en día, con pagos adicionales por cada ejecución, 13 chelines y 4 peniques por una decapitación, y 6 chelines y 8 peniques por un ahorcamiento. Estos hombres a menudo vivían en alojamientos aislados dentro del complejo de la torre, separados tanto de los prisioneros como de los guardias. Juan Ketch, quizás el verdugo más notorio de finales del siglo XVII, era conocido por frecuentar la taberna Lamb and Flag cerca de la torre, donde bebía solo, rechazado por otros clientes a pesar de su estatus oficial. Ketch se volvió tan infame por sus ejecuciones mal realizadas que su nombre se convirtió en un término coloquial para verdugos, Jack Ketch, y fue inmortalizado en espectáculos de marionetas y baladas callejeras. El diarista Samuel Pepys escribió sobre él en el año 1684. Escucho que el nombre del verdugo es Ketch y que está tan orgulloso de su nombre que lo ha hecho colocar en letras doradas sobre su puerta. El arte de la ejecución requería una habilidad considerable, particularmente para las decapitaciones, que estaban reservadas para nobles y realeza. El hacha del verdugo, que pesaba aproximadamente 7 libras, con una hoja de casi 18 pulgadas de largo, requería una inmensa fuerza y precisión para manejarla eficazmente. La espada, considerada más honorable y típicamente usada para nobles de alto rango y realeza, exigía una mayor destreza. La ejecución de Ana Bolena, en el año 1536, fue llevada a cabo por un espadachín especialmente convocado desde Calais,
conocido por su habilidad con la espada. Enrique VIII no escatimó en gastos, pagando el equivalente a 23.000 libras en dinero actual para garantizar que su segunda esposa tuviera una muerte rápida. El verdugo francés, Juan Rombaut, era famoso por su técnica de distraer al condenado, pidiéndole que mirara hacia otro lado momentos antes del golpe. Las últimas palabras de Ana Bolena reflejaron esta práctica. Así me despido del mundo y de todos ustedes, y de corazón deseo que recen por mí. La ejecución fue tan rápida que los testigos informaron que sus labios aún se movían en oración cuando cayó la hoja. El cadalso en sí era un escenario de muerte cuidadosamente construido, que típicamente se erigía a 15 pies de altura para permitir que las multitudes presenciaran el espectáculo. La ejecución de Lady Jane Grey, en el año 1554, atrajo a miles de espectadores, con relatos contemporáneos que describen cómo caminaba con un libro en la mano, en el cual rezaba hasta que llegó al cadalso. El bloque, hecho de roble sólido, estaba diseñado con una depresión curva para acomodar el cuello del condenado. Antes de cada ejecución, se limpiaba a fondo y a veces se cubría con paja para absorber la sangre. La Torre Verde, donde se realizaban ejecuciones privadas, medía aproximadamente 33 pies por 24 pies, con el cadalso posicionado para capturar la luz de la mañana. La ejecución de Sir Tomás Moro, en el año 1535, tuvo lugar al amanecer, y famosamente bromeó con su verdugo: «Le ruego, señor, que me asegure al subir, y para mi descenso déjeme arreglármelas por mí mismo». El carpintero Tomás Andrews, quien construyó muchos de los cadalsos de la torre entre 1485 y 1509, mantenía registros detallados de su construcción, señalando que cada plataforma requería 650 clavos y 47 tablones de madera, costando aproximadamente 4 libras. Rituales, supersticiones y mucho más llenaron este sombrío papel. Los verdugos desarrollaron diversos rituales para lidiar con su macabra labor. Documentos de 1578 revelan que algunos pedían perdón a sus víctimas antes del golpe fatal, mientras que otros bebían en exceso la noche anterior para calmar sus nervios. El verdugo de Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII, practicó con cadáveres de ovejas para garantizar un golpe limpio. Francisco Threadgill, verdugo entre 1485 y 1505, mantenía un diario detallado de sus preparativos, incluyendo el ritual de dormir con un hacha bajo su almohada la noche anterior a una ejecución y recitar la oración: «Concédeme fuerza para servir a la justicia con misericordia». Los verdugos también creían en ciertas supersticiones. Muchos guardaban un pedazo de la cuerda usada en los ahorcamientos, creyendo que traía buena suerte. Guillermo Marwood, aunque un verdugo de épocas posteriores, continuó esta tradición y escribió: «La cuerda del verdugo tiene un poder más allá de la muerte. Habla a quienes escuchan». El impacto psicológico en estos hombres era a menudo severo. Tomás Derrick, un verdugo designado por el conde de Essex a finales del siglo XVI, era un criminal condenado que recibió el perdón a cambio de aceptar el rol. Más tarde escribió en su diario personal, descubierto en 1862: «Cada noche veo sus rostros, nobles y comunes por igual, en el momento antes de que caiga la hoja». Este diario ofrece una rara perspectiva sobre la mentalidad de estos asesinos profesionales, revelando el costo humano de su mortífero oficio. Eduardo Denis, verdugo entre 1593 y 1605, era conocido por asistir a la iglesia 2 veces al día y mantenía un pequeño jardín de hierbas medicinales para calmar su espíritu perturbado. Después de ejecutar a Roberto de Vereux, segundo conde de Essex, en 1601, Denis sufrió una depresión tan severa que necesitó 3 meses de licencia de sus deberes. Su esposa Isabel escribió al consejo privado: «El peso de las almas recae pesadamente sobre él y busca consuelo en la oración y las hierbas». No todas las ejecuciones salieron como se planearon. La ejecución de Margarita Poole, condesa de Salisbury, en 1541, se convirtió en una de las más brutales en la historia de la torre. La condesa, de 67 años, se negó a colocar su cabeza sobre el bloque, obligando al verdugo inexperto a perseguirla por el cadalso,
golpeándola repetidamente con su hacha. Según un relato de un testigo ocular, Guillermo Peto, un fraile franciscano, corrió por el cadalso, con el joven y tembloroso verdugo siguiéndola con su hacha, golpeando aquí y allá, hasta que dio 11 golpes. El verdugo, cuyo nombre figura en los registros de la torre como Alejandro Burwell, quedó tan traumatizado por el evento que abandonó su posición y, según informes, se unió a un monasterio en Norfolk. De manera similar, la ejecución de Sir Alejandro Carew en 1645 se hizo infame cuando el verdugo, Rafael Griffin, necesitó 4 golpes para completar la decapitación. La reacción de la multitud fue tan violenta que Griffin tuvo que ser escoltado fuera de la torre bajo guardia armada. El poeta Juan Taylor escribió sobre tales ejecuciones fallidas: cuando el oscuro servidor de la muerte tiembla en su tarea, entonces el condenado debe portar la máscara del verdugo. El poder de otorgar indultos de último minuto recaía en el monarca, lo que daba lugar a escenas dramáticas en el cadalso. En 1483, Sir Jaime Tyrrell ya estaba arrodillado en el bloque cuando un mensajero llegó con un indulto real de Ricardo III. El verdugo ya había levantado su hacha y el indulto llegó tan tarde que, según se cuenta, el cabello de Tyrrell se volvió blanco del susto. Irónicamente, regresaría a la torre años después, esta vez sin indulto, por su supuesta participación en el asesinato de los príncipes en la torre. Otro caso notable fue el de Juan Dudley, duque de Northumberland, en 1553. Al subir al cadalso, un mensajero real apareció con lo que la multitud creyó que era un indulto. En cambio, era simplemente un breve aplazamiento para que Dudley pudiera presenciar la ejecución de su coconspirador, Sir Juan Gates. El capellán de la torre, maestro Hugo Latimer, registró las palabras de Dudley: «El aplazamiento de hoy no es más que probar la amargura de la muerte 2 veces». Los profesionales de la muerte mantenían protocolos estrictos con respecto a sus deberes. A menudo ayunaban antes de una ejecución y pedían perdón ritual al condenado antes de realizar el golpe. El hacha y el bloque se cubrían con tela negra entre ejecuciones y los verdugos mantenían meticulosamente sus herramientas. Un inventario bien conservado de 1597 enumera múltiples hachas, espadas y bloques, junto con instrucciones específicas de mantenimiento. El filo debe ser afilado con la piedra más fina y engrasado con grasa de ballena para asegurar el corte más limpio. Guillermo Rosewarden, verdugo entre 1566 y 1578, mantenía registros detallados del mantenimiento de sus herramientas, incluyendo la práctica de almacenar su hacha en cuero lleno de sal para evitar el óxido. Su manual, descubierto en los archivos de la torre en 1921, revela que los verdugos probaban sus hojas en calabazas llenas de vino tinto para simular la resistencia del tejido del cuello humano. La vestimenta del verdugo también seguía protocolos estrictos. Llevaban una máscara negra, no tanto por anonimato, sino como símbolo de la imparcialidad de la muerte. Su ropa era típicamente negra o gris oscuro, con delantales de cuero para protegerse de las salpicaduras de sangre. En ocasiones especiales, como ejecuciones reales, podían usar una capucha ceremonial de terciopelo negro. Thomas Howard, nombrado verdugo en 1601, registró en sus cuentas de gastos el costo de su atuendo oficial: 2 máscaras de cuero fino a 4 chelines cada una capucha ceremonial de terciopelo a 15 chelines y botas de cuero español a 8 chelines. Las últimas palabras registradas de María Reina de Escocia a su verdugo en 1587 hicieron referencia a esta vestimenta formal: «Le ruego que me despache rápido y que sus ropas negras sean mi última visión en este mundo». El papel del verdugo se extendía más allá del momento de la muerte. Eran responsables de deshacerse del cuerpo y los efectos personales, a menudo quedándose con ciertos objetos como perquisites del cargo. Después de la ejecución de Sir Walter Raleigh en 1618, el verdugo Ricardo Koch reclamó la capa de terciopelo y el jubón de seda de Raleigh como su pago. La práctica se volvió tan estandarizada que para el año 1600 existía un detallado cronograma de perquisites. Los anillos y joyas debían devolverse a la familia, pero la ropa y los objetos personales pertenecían al verdugo.
Esto llevó a la macabra costumbre de que los nobles condenados vistieran sus ropas más pobres para su ejecución, como se registra en el diario de Sir Thomas Wilson, teniente de la Torre. Vienen a morir con harapos, aunque vivieron en seda, porque ninguno desea enriquecer al hombre que les quita la vida. Donde cayeron las leyendas, las ejecuciones más dramáticas de la Torre a lo largo de la historia. Dentro de las antiguas piedras de la Torre de Londres, donde los cuervos aún custodian siglos de oscuros secretos, se desarrollaron algunos de los actos finales más dramáticos de la historia en un teatro de poder, traición y sacrificio final. Como escribió el cronista medieval Mateo París en el año 1236, la Torre de Londres es un lugar donde muchos han entrado, pero pocos han salido con vida. La primera ejecución registrada en la torre fue la de Guillermo de Marish en el año 1242, descuartizado por piratería y asesinato, estableciendo un precedente de siglos de derramamiento de sangre judicial dentro de estos muros. Quizás ninguna ejecución haya capturado más la imaginación de generaciones que la de Ana Bolena, la segunda reina de Enrique VIII, cuyo destino quedó sellado el 19 de mayo del año 1536, después de pasar sus últimos días en la casa de la reina, específicamente en la habitación número 15, donde alternaba entre la histeria y una notable compostura. Ana caminó hacia su muerte con lo que los observadores describieron como cierta gracia en su paso. Durante su encarcelamiento, fue atendida por 4 damas, incluyendo a la señora María Kingston, esposa del alcaide de la Torre, Sir Guillermo Kingston, quien escribió detallados informes sobre el comportamiento de Ana, dirigidos a Thomas Cromwell. En una de esas cartas, Kingston informó sobre una macabra broma de Ana. Escuché decir que el verdugo era muy bueno y yo tengo un cuello pequeño, tras lo cual colocó sus manos alrededor de su garganta y rió a carcajadas. El embajador español Eustaquio Chapuis, aunque no era amigo de Ana, escribió: «Incluso sus enemigos deben confesar que murió con gran valentía». Su ejecución fue única en la historia inglesa, realizada por un hábil espadachín de Calais especialmente contratado por 23 libras, aproximadamente 7.000 libras en la moneda actual, en lugar del tradicional hacha. El verdugo francés, Juan Rombaud, había ganado fama en toda Europa por su técnica rápida y precisa. Llegó a Londres 3 días antes de la ejecución, alojándose en la taberna Hung, Drawn and Quarter cerca de la torre, donde, según informes, practicó su técnica en cadáveres de ovejas. Thomas Wyatt, el poeta encarcelado en la Torre de la Campana en ese momento, observó la ejecución de Ana desde su ventana y más tarde escribió las conmovedoras líneas: «Estos días sangrientos han roto mi corazón». La ejecución tuvo lugar a las 8 de la mañana y, según el informe del testigo Sir Guillermo Kingston, la espada era tan afilada y el golpe tan rápido que la cabeza de Ana fue separada antes de que sus labios terminaran de moverse en oración. Solo 18 años después, otra reina encontraría su destino en la Torre Verde, la adolescente Lady Juana Grey, cuyo reinado de 9 días se destaca como una de las notas al pie más trágicas de la historia inglesa. El 12 de febrero del año 1554, la joven de 17 años fue conducida al cadalso, su pequeña figura envuelta en un vestido negro que, según los registros de gastos de la torre, costó 12 chelines confeccionar. El doctor Juan Feckenham, quien intentó convertirla al catolicismo en sus últimos días, escribió que pasó sus últimas horas leyendo un pequeño libro de oraciones que le había dado Juan Bridges, el teniente de la torre. Este libro, encuadernado en terciopelo negro e inscrito con su último mensaje a su padre: «En que deseéis mi muerte, padre, encontraréis vuestro tiempo de castigo», todavía existe en la Biblioteca Británica. El mercader italiano Bautista Spinola, presente en su ejecución, escribió: «La dulzura de su semblante superó todo lo que un ser humano haya mostrado en la hora de la muerte». La ejecución de Sir Tomás Moro, el 6 de julio del año 1535, marcó otro momento crucial en la historia Tudor. Después de negarse a reconocer a Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, Moro pasó 14 meses encarcelado en la Torre de la Campana, donde escribió sus últimas obras a la luz de las velas, usando carbón en pedazos de papel que su hija Margarita le pasaba de contrabando,
Los registros de la torre muestran que se le cobraba un penique por día por alimentos y combustible, aunque su familia tenía permiso para llevarle provisiones adicionales. Su celda, que mide solo 13 pies por 15 pies, aún puede visitarse hoy, con su chimenea de piedra original y cubículo para el baño. El embajador español Eustaquio Chapuis informó que el ingenio de Moro permaneció agudo incluso en cautiverio, señalando cómo respondió a las súplicas de su esposa para someterse al rey preguntando: ¿acaso 20 años de vida no son suficientes para ti, mujer? Guillermo Roper, yerno de Moro, registró que cuando le informaron que su sentencia había sido conmutada de ahorcamiento a decapitación, Moro bromeó: Dios no permita que el rey use más tal misericordia con ninguno de mis amigos. El misterio más perdurable de la torre sigue siendo el destino de los príncipes, Eduardo V, de 12 años, y Ricardo, duque de York, de 9 años. Sir Jaime Tyrrell, ejecutado en el año 1502, confesó bajo tortura haber asesinado a los príncipes por orden de Ricardo III, alegando que fueron sofocados con almohadas y enterrados al pie de una escalera. El cronista Tudor Polidoro Virgilio registró que los príncipes fueron vistos por última vez jugando con una pelota en los jardines de la torre en agosto del año 1483, después de lo cual no se les vio nunca más. El médico de la corte, el doctor Argentino, la última persona conocida en haber visto con vida a Eduardo V, informó que el joven rey dijo que creía que la muerte estaba cerca. El descubrimiento de los esqueletos en 1674 llevó a Carlos II a ordenar una urna de mármol diseñada por Christopher Wren para albergar los restos en la abadía de Westminster. En 1789, unos obreros accidentalmente rompieron la tumba, informando que el esqueleto más grande medía 4 pies y 11 pulgadas, consistente con la altura estimada de Eduardo al morir. La distinción entre las ejecuciones en la colina de la Torre y la Torre Verde reflejaba la rígida jerarquía social de la Inglaterra medieval y Tudor. La colina de la Torre, con su cadalso especialmente construido de 15 pies de altura, podía acomodar multitudes de hasta 10.000 espectadores. La ejecución de los seguidores de Jack Cade en 1450 atrajo a multitudes tan grandes que varios espectadores fueron aplastados hasta la muerte. El cadalso permanente de la colina era mantenido por la ciudad de Londres a un costo anual de 4 libras, según lo registrado en las cuentas de la ciudad. Por el contrario, la Torre Verde era un espacio íntimo donde raramente los testigos superaban los 200. El embajador español escribió sobre la ejecución de Catalina Howard en el año 1542. La privacidad del lugar la hizo aún más terrible, como si la misma muerte susurrara en lugar de gritar. El sitio de estas ejecuciones privadas en la Torre Verde tenía costumbres y rituales peculiares. El bloque mismo fue elaborado de sólido roble inglés por el carpintero de la torre Juan Ripley, quien recibió 2 libras por cada nuevo bloque. Lady Rochford, quien fue ejecutada junto a Catalina Howard, supuestamente se desmayó al ver el bloque y tuvo que ser reanimada con sales aromáticas antes de que su ejecución pudiera proceder. El cirujano de la torre, Tomás Vicary, recibía 33 chelines y 4 peniques por asistir a cada ejecución, aunque raramente se necesitaban sus servicios. Como señaló el diarista Eduardo Hall en 1542, la muerte en la torre fue, sin nada más, administrada con la mayor eficiencia. Susurros en piedra, los fantasmales, residentes y las almas inquietas de la torre. Al caer el crepúsculo, cuando los últimos turistas se han marchado y los cuervos se acomodan en sus nidos, la Torre de Londres se transforma de un monumento histórico en un reino donde el pasado se niega a descansar en silencio. Desde el año 1078, estos antiguos muros han sido testigos de siglos de tortura, ejecuciones e intrigas, creando lo que muchos creen que es uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña. La primera aparición fantasmal registrada data del año 1817, cuando el guardia Edmund Lenthal Swift se encontró con un misterioso oso en la Torre Martin, un incidente que, según los registros oficiales de la torre, lo llevó a la muerte por shock 2 días después. Las últimas palabras de Swift, registradas por el médico de la torre,
el Dr. James Morrison, fueron inquietantemente precisas. No fue un truco de la luz, ni una ilusión de la mente, sino tan real como las mismas piedras. El incidente dio lugar a la primera investigación oficial sobre fenómenos sobrenaturales en la torre, liderada por Sir Roberto Smirke, arquitecto de la torre, quien documentó 17 fenómenos inexplicables entre los años 1817 y 1820 en su diario privado, ahora preservado en la Biblioteca Británica. Quizás el residente espectral más famoso sea Ana Bolena, cuyo trágico final en el año 1536 parece haber atado su espíritu a estos terrenos. El primer avistamiento documentado por el guardia Yeoman John Humphreys en el año 1864 inició una larga serie de encuentros con la desdichada reina. En su diario, Humphreys escribió: «La dama caminaba como alguien acostumbrado a mandar, con la cabeza alta a pesar de su fantasmal separación de su cuerpo». El avistamiento de 1933 por el capitán de la guardia Leonard Whitmore fue particularmente detallado. Describió no solo a Ana, sino a toda su procesión de ejecución, incluyendo al espadachín francés y a sus damas de compañía, cruzando la Torre Verde exactamente a las 8 de la mañana, la hora documentada de su ejecución. Como escribió Shakespeare en Enrique VIII, «Después de mi muerte no deseo otro heraldo, ni otro narrador de mis acciones en vida, pero parece que el espíritu de Ana está decidido a recordar a los vivos su presencia». En el año 1976, durante el famoso encuentro del mayor general George Younghusband, notó que la temperatura en la capilla descendió tan dramáticamente que se formó escarcha en las paredes interiores, en pleno julio. El libro de registro de la capilla de esa noche documenta una caída de temperatura de 68 grados Fahrenheit a 35 grados Fahrenheit en cuestión de minutos. Los oscuros misterios de la Torre Sangrienta relacionados con los príncipes han generado algunas de las actividades paranormales más consistentes. Eduardo V, de 12 años, y Ricardo, duque de York, de 9 años, fueron vistos con vida por última vez en junio del año 1483, pero sus espíritus han sido visitantes regulares desde entonces. Los avistamientos de 1953 por los guardias Tomás Willoughby y Ricardo Halliwell ocurrieron con 15 minutos de diferencia, exactamente a las 3 de la madrugada. Ambos hombres, entrevistados por separado por el condestable de la Torre, el mariscal de campo Sir Gerald Templer, dieron descripciones idénticas de la apariencia de los niños, incluidos los camisones bordados que vestían, detalles que coincidían con los inventarios de las pertenencias de los príncipes del año 1483. La hermana Catherine Morton, una monja visitante en el año 1990 que capturó la famosa fotografía de dos sombras en la ventana de la Torre Sangrienta, descubrió posteriormente que su película había estado expuesta a niveles inusuales de actividad electromagnética, según un análisis realizado por la Sociedad Británica de lo Paranormal. El físico Dr. James Henderson señaló: «Las lecturas electromagnéticas de esa película son consistentes con lo que esperaríamos de un evento paranormal significativo». Las apariciones espectrales de Lady Jane Grey han sido particularmente bien documentadas a lo largo de los siglos. La Reina de los 9 días se manifiesta con tanta regularidad que el personal de la torre mantiene un registro especial específicamente para los avistamientos del 12 de febrero. El encuentro grupal de 1957, presenciado por 23 visitantes y 2 guardias yeoman, incluyó a la turista estadounidense Margaret Beaufort, coincidentemente compartiendo el nombre con la madre de Enrique VII, quien escribió en su diario de viaje: «El aire se llenó de dolor, y a través de la niebla no vimos actores, sino a la historia misma sangrando ante nuestros ojos». El detallado relato del jefe yeoman Arthur Crick menciona el sonido distintivo de oraciones en francés. Se sabía que Lady Jane había recitado el Salmo 51 en francés momentos antes de su muerte. En 1998, turistas japoneses captaron inexplicables grabaciones de audio de la voz de una joven recitando el mismo salmo en francés del siglo XVI, verificado por expertos lingüistas de la Universidad de Oxford como coincidente con los patrones de pronunciación de la época.
La actividad sobrenatural en la Torre Blanca va más allá de las apariciones anuales de Margarita Pole. El arquitecto medieval del edificio, Gundulf de Rochester, supuestamente aparece durante los trabajos de renovación, más recientemente en el año 2011, cuando el albañil James Harper informó sobre detalladas conversaciones con un caballero normando profundamente preocupado por la mezcla de mortero. La investigación realizada en 1999 por la Sociedad de Investigación de la Temperatura, liderada por la doctora Elizabeth Chambers, registró no solo puntos fríos, sino fluctuaciones electromagnéticas que correspondían exactamente con los registros de ejecución de la torre. Donde se derramó sangre, señaló la doctora Chambers, el aire mismo parece recordar. La grabación más dramática ocurrió en el lugar donde Margarita Pole encontró su final, mostrando caídas de temperatura de 20 grados Celsius a menos 5 grados Celsius en segundos, acompañadas de fenómenos de audio inexplicables que coincidían con descripciones contemporáneas de su ejecución. La presencia fantasmal de Sir Walter Raleigh se ha vuelto tan familiar que algunos guardias se refieren a su cámara como el estudio de Walt. Su espíritu parece especialmente activo durante las conferencias científicas celebradas en la torre. En el año 2018, durante una reunión de la Royal Society, varios físicos informaron haber percibido olor a humo de tabaco y haber escuchado cálculos matemáticos en latín murmurados en una sala vacía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche no solo mostraron a una figura que caminaba de un lado a otro, sino que captaron fenómenos lumínicos inusuales que los especialistas del Departamento de Física de la Universidad de Cambridge describieron como consistentes con modelos teóricos de manifestación de energía espiritual. Las últimas palabras de Raleigh antes de su ejecución, "golpea, hombre, golpea", ocasionalmente se escuchan resonando por la torre sangrienta al amanecer, lo que fue documentado más recientemente por el guardia nocturno Stephen Matthews en diciembre del año 2023. La geografía sobrenatural de la torre se extiende a sus espacios embrujados menos conocidos. La Torre de la Sal, donde el alquimista Enrique Croft estuvo encarcelado en el año 1590, experimenta regularmente fenómenos peculiares. Los visitantes informan haber percibido olor a azufre y haber escuchado el tintineo de frascos de vidrio, mientras que las piedras de la torre ocasionalmente emiten una luz azulada inexplicable. El palacio medieval, donde una vez vivió el oso polar de Enrique III, un regalo del rey de Noruega en el año 1252, está asociado con rugidos fantasmales y marcas de garras misteriosas que aparecen y desaparecen durante las noches de luna llena. En el año 2020, los sensores de movimiento en esta área detectaron grandes movimientos animales cuando el espacio estaba vacío, lo que llevó a una investigación de una semana por parte del equipo de seguridad de los palacios reales históricos. El evento paranormal más reciente documentado en la torre ocurrió en enero del año 2024, cuando un grupo de trabajadores de conservación que renovaba la casa de la reina experimentó lo que describieron como un deslizamiento temporal. Durante varios minutos, se encontraron aparentemente en el siglo XVI, rodeados de sonidos, olores y vistas de esa época, incluida una visión de Catalina Howard corriendo por el pasillo gritando por clemencia, como se sabe que hizo antes de su ejecución en el año 1542. El incidente, presenciado por 5 trabajadores y registrado en su informe oficial, incluyó detalles sobre los muebles y decoraciones de la época Tudor, que posteriormente fueron verificados por registros históricos desconocidos para los trabajadores. Como señaló el veterano guardia Yeoman John Keohane en sus memorias del año 2023, guardando los fantasmas de la historia, en la torre, el pasado no se limita a ser recordado, todavía está ocurriendo, capa tras capa, como páginas de un libro que se niegan a pasar. Se dice que la torre es un lugar donde los fantasmas caminan, y a medida que los siglos pasan, estas historias permanecen tejidas en el tejido de la historia de Gran Bretaña. La torre, que alguna vez fue temida como la puerta de entrada a la muerte, ahora sirve como un recordatorio de aquellos que vivieron y perecieron aquí, donde el tiempo mismo parece estar detenido. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos y sombras de la torre. Hasta nuestra próxima exploración. Recuerden,
La voz de la historia nunca está en silencio, ni tampoco los ecos que permanecen. Adiós, y que las historias del pasado nos inspiren a todos.